Pido a Dios que me dirija en la grabación de este tema y le doy gracias porque me permite hacerlo. Estamos tratando acerca del concepto del diezmo, si es algo que todavía está vigente o terminó cuando Jesús murió en la cruz. Ya hemos analizado varios aspectos con respecto a este asunto. Ahora, eh, en este tema que estoy compartiendo con ustedes, quiero leer otra vez un texto que ya mencioné en tema anterior. Está en Primera de Timoteo, capítulo 6 y el versículo 10. De este texto voy a leer ahora solamente la primera parte. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero es algo que está arraigado en el corazón del ser humano desde que el ser humano existe en el ambiente del pecado. En todas las épocas ha habido personas que han sido abusadoras, que han estafado, robado a otras personas. En todas las épocas han existido ladrones, estafadores. En todas las épocas ha habido personas que han sufrido como víctimas de los que abusan y tienen el poder para quitarle lo que ellos tienen. Lo cierto es que el ser humano se aferra a sus riquezas, se aferra a las cosas que pueda obtener. Y cuando decimos amor al dinero, no nos estamos refiriendo solamente a las personas ricas o poderosas porque tienen mucha fortuna, sino a una persona que puede ni siquiera tener un centavo. La situación no es tener o no tener, sino amor al dinero. Dios, que quiere salvar al hombre, le dice al hombre, en todo tiempo lo dice y hoy está vigente también esto, le dice, haz tesoros en el cielo, no hagas tesoros en la tierra, donde te roban, donde se corrompe. Haz tus tesoros donde están seguros, que es en el cielo. O sea, trata de llevar a la mente del ser humano la idea de que trate de buscar su bienestar, su seguridad, no en las cosas de este mundo y en el amor a las riquezas, sino en Dios. Con respecto a este concepto del amor al dinero, viene, vienen distintas cosas. Dentro de esas cosas está que cuando a las personas se les habla que deben devolver a Dios la décima parte de sus riquezas, puede ser esto un motivo para que una persona no acepte a Dios ni siga el Evangelio. Pero por la otra parte, cuando una persona en el mundo ama a sus riquezas, ama a su dinero más que a Dios, aunque haga profesión de aceptar a Dios y andar en sus caminos, está en camino de muerte porque la única solución para el ser humano es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero la realidad es que el amor al dinero existe. Y si vamos a decir
Está vigente el diezmo para que los que son miembros de la iglesia den el diezmo. Está vigente hoy. Algunos piensan que no está vigente por distintas razones. Una de ellas que lo ponen como algo que tiene que ver con las leyes de los israelitas, del pueblo de Israel, y que caducó cuando Cristo murió en la cruz. Y otros también temen porque es un motivo para que las personas se alejen de los caminos de Dios porque ellos aman y quieren su dinero. Hay varios aspectos con respecto a esto que yo quiero compartir y algunos razonamientos que quiero hacer. En primer lugar, vamos a leer algunos textos bíblicos. Eh, vamos a leer en Lucas capítulo 10, Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 10, y en el capítulo 10 de Lucas vamos a leer el versículo 7. Dice aquí, y posad en la misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de esa casa. Estas palabras las dio Jesús cuando mandó a sus discípulos de dos en dos para predicar el Evangelio a regiones de Israel. Y Dios les dijo que no llevaran nada, que ellos iban a depender de quienes le dieran hospedaje y quien les diera comida. Y es un poquito penoso y difícil salir a hablarle a otras personas de Dios y a esperar que esas personas lo hospeden a uno y le den comida a uno. Eso en aquellos tiempos eran difíciles y en este tiempo también es difícil. Yo he conocido personas que han dicho que ellos viven por fe y tratan de poner esto en práctica. Y llegan a las casas, no piden nada, llegan a las casas para hablarles de Dios a la hora de la comida. Y cuando los invitan comen y cuando no, no comen. Esa era una conducta que seguían personas que pertenecían a una denominación religiosa que se llamaba, no sé si todavía existe, o se llama Bando Evangélico de Gedeón. Creo que todavía existen, pero quizás con otros conceptos. Y yo conocí esto. Dios le pide esto a sus discípulos, que vayan, que prediquen el Evangelio y que coman de lo que le den y estén donde los peden. Y Jesús le dice, el obrero es digno de su salario. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con la predicación del Evangelio y con los pastores? La declaración del obrero es digno de su salario se puede aplicar a otros aspectos y está bien aplicarlo a otros aspectos, como por ejemplo, cuando usted le pide a alguien que haga un trabajo, usted debe pagarle lo que la persona cobre porque sea lo justo, porque el obrero es digno de su salario. No como las personas, patrones y otros que tratan de sacar de las personas la mayor cantidad de trabajo sin pagarle lo que ellos tienen, porque el obrero es digno de su trabajo. Pero llevándolo al ambiente de la religión, los pastores, los que dedican su tiempo a la obra de Dios, que dedican su tiempo a trabajar en las cosas de la iglesia, ellos no son dignos de su salario. Los que predican también son dignos de su salario. Era en el tiempo de Jesús, era en todo tiempo y es en este tiempo. ¿De dónde se sacan los medios para cubrir los gastos, para pagarle el salario que se merecen
los pastores y los que trabajan sirviendo a la iglesia de Dios. ¿De dónde lo sacan? Lo sacan de los diezmos. ¿De dónde las iglesias sacan los medios económicos que necesitan para existir? Los sacan mediante las ofrendas. Las iglesias tienen que pagar todos los gastos, sus edificios, todas las cosas, su literatura. ¿De dónde sacan ese dinero? De las ofrendas. Así que no es incorrecto decir que los que trabajan en el Evangelio son dignos de su trabajo y es correcto que reciban un pago por eso. Y para eso se usan los diezmos y las ofrendas. Vamos a ver otra declaración aquí. Estoy leyendo en este momento en Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Dice que Dios es poderoso para colmarnos de toda gracia, a fin de que teniendo siempre lo necesario, abundéis para toda buena obra. Aquí Dios está hablando que el que da no da por necesidad, sino que da con corazón alegre. Dice que el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra generosamente, también generosamente segará, y que cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. Y está señalando que cuando uno propuso algo, debe darlo cuando está hablando en estos aspectos con lo que se necesita para que la predicación del Evangelio tenga los medios que necesita para cubrir sus necesidades, tanto del que predica como de los gastos que son necesarios para que existan las instituciones y los medios necesarios para la predicación del Evangelio. Esto es una necesidad. Dice la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 9. Hay algunos textos que quiero leerles aquí. El capítulo 9, del versículo 6 en adelante, el apóstol Pablo está haciendo una serie de declaraciones. Voy a leer dos textos ahora y después leeré otro, pero hay varios textos que se pueden leer. Segunda de Corintios 9, 6 y 7. ¿O solo Bernabé y yo estamos obligados a realizar otros trabajos para sustentarnos? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta ganado y no se alimenta de la leche del ganado? Digo esto al modo humano. ¿No lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pongas bozal al buey cuando trilla o cuando trabaja. Si Dios tiene cuidado con los animales y en los tiempos de Israel se dio esa orden para cuidar a los animales que las personas tienen, no ponga bozal, déjalo que coma. Las personas que se dedican a servir a Dios en la iglesia
en la predicación del Evangelio. No merecen que se les dé su salario. Voy a leer versículo 14. El Señor ordenó que del mismo modo los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Esto es una ordenanza de Dios. El apóstol Pablo lo enseña. Los que predican el Evangelio vivan del Evangelio, porque es correcto que existan los medios que proveen los diezmos y las ofrendas para que se sufraguen los gastos de los que se dedican a la predicación del Evangelio y para todos los gastos que son necesarios para estos fines. Por ejemplo, yo tengo una Biblia en la mano. La Biblia cuesta dinero. Yo tengo literatura que quiero repartir a una persona. Esa es la literatura, cuesta dinero. Estamos en una iglesia que hay que limpiar, que hay que pagar calefacción, que hay que pagar electricidad, que hay que pagar aire acondicionado, que tiene gastos de distintas cosas. Debe existir los medios para que esto funcione, porque así se predica el Evangelio. Si uno dice, no hay que dar diezmos ni ofrenda, está diciendo que no hay que darle salario a los que predican el Evangelio, a los que enseñan la palabra de Dios, cuando la Biblia enseña que sí se hace y es correcto que se hagan. Cuando Bernabé dijo esto, cuando Pablo dijo esto de él y Bernabé, que si eran los únicos que no, era porque ellos predicaban el Evangelio y a su vez trabajaban en estas cosas y lo hacían gratuitamente, no lo cobraban. Pero a la misma vez el apóstol le está diciendo que es correcto que los que se dedican a esto reciban su justo pago. Ahora, hay otro aspecto que mirar con respecto a esto. Esto es correcto y debe hacerse, y eso lo debe hacer toda persona que sabe que Dios es el dueño de todo y que Dios quiere que el Evangelio se predique, porque Dios puso al ser humano para que fuera quien predicara el Evangelio. Pero también hay una realidad. Estos textos que yo he leído para señalar que es correcto que se le dé su justo pago a los que predican el Evangelio, a los que se dedican a las cosas de Dios, también hay personas que utilizan estos mismos textos para robar, para extorsionar y para vivir ellos a costa de los demás. Y hay personas que predican y estafan a otras personas. Y el asunto de los diezmos y la ofrenda también se utilizan no solamente para hacer el bien, sino también que se hace mucho daño con respecto a eso y hay que reconocerlo. Pero en el aspecto que me corresponde a mí hablar, primero, esto lo señaló Dios como una necesidad del ser humano de reconocer que Dios es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos de Dios. En este sentido, es toda la humanidad quien debe reconocer estos principios de los diezmos y también las ofrendas que tienen que ver con la predicación del Evangelio, aunque la inmensa mayoría no lo hacen. Pero yo no quiero terminar hablando de que Dios lo pide y hablando con lo que ya he dicho y repito ahora que Dios dijo, pruébame en esto ahora y verás que te voy a bendecir. Y también en decir que cuando uno es fiel, Dios es fiel y nos va a ir bien. Yo quiero dedicar también otra parte a lo que se hace mal,
cuando se habla de diezmos y ofrendas. Y esto es lo que se toma como base muchas veces para que se diga que esto no se puede hacer, porque estas cosas que yo voy a mencionar son cosas que están mal hechas. También quiero compartir la experiencia vivida por mí y vivida por otras personas que hemos recibido bendiciones de Dios cuando hemos sido fieles a Dios. Con este tema llegamos hasta aquí. Si te parece bien, compártelo con otros. Vamos a continuar en el próximo tema hablando acerca de esto que estamos señalando. Nos vemos.